buenas, bienvenidas y bienvenidas a todas al conversatorio de febrero-marzo, no sé bien en qué mes saldrá. Hoy tenemos con nosotros a Valentín y vamos a hablar sobre el chamanismo sin plantas. Hola Valentín, Buenas tardes, bienvenido. Nati. Gracias por el espacio. Igualmente por tu presencia. Bueno, siempre empezamos estos conversatorios con lo más básico y con lo más claro, que es preguntar ¿qué es el chamanismo? Bueno, si bien es un poco complejo querer abordar en profundidad y en detalle lo que es el chamanismo en sí, porque es un concepto moderno que nace para mencionar algo que sucede hace milenios, podemos decir que el chamanismo en sí es un conjunto de conocimientos y prácticas espirituales, punto, en el que, si queremos ampliar, normalmente una persona llamada chamán utiliza estados alterados de conciencia para trabajar espiritualmente, buscando el beneficio y la sanación de su comunidad o de cualquier prójimo, por decirlo de una forma, ¿no? Pero en sí es un conjunto de prácticas y conocimientos espirituales. Ancestrales, diríamos también. Yo diría que son ancestrales porque sí, al hablar de milenios, inevitablemente incluye muchos ancestros, ¿no? Y muchas generaciones hacia atrás. En sí, el concepto de chamanismo también engloba esto, muchos conocimientos, muchas prácticas de muchas culturas de los diferentes continentes a lo largo de milenios, ¿no? En tiempos donde no hubo, no había globalización o tal, y en sí el chamanismo como concepto engloba un montón de prácticas que han sido y van siendo descubiertas a nivel antropológica y arqueológicamente, ¿no? Entonces siempre se va aclarando un poco más en esto desde dónde viene el tiempo y de qué lugares y en qué espacios, pero sí, como resumen volvería a repetir un conjunto de prácticas y conocimientos de conexión espiritual. ¿Crees que el chamán o la persona que facilita este chamanismo nos permite seguir conectados a aquello que está invisible? Que con este mundo social tan rápido, tan digitalizado, tan tal, hemos perdido un poco esa conexión con lo invisible, con lo natural, con lo esencial, y a través del chamanismo podemos volver a sentir un poco esa conexión. El rol del chamán en sí siempre fue, se dice, unir los mundos, ¿no? Realmente el chamanismo opera yendo y viniendo de esta a otras realidades. Entonces, inevitablemente, sí que el chamanismo contempla esas otras realidades que quizás desde nuestra contemporaneidad estamos acostumbrados a lo que podemos ver y percibir desde este estado y en esta ordinariedad cotidiana. Entonces, creo que sí, depende a qué nivel cada uno luego se quiere involucrar en conectar más con lo abstracto o invisible que tú decías recién. Pero el rol del chamán siempre fue poder representar o mediar entre esas realidades en búsqueda de beneficio o sanación, digámoslo, para la persona que consulta al lado, más allá de que esta persona tenga sus herramientas o conocimientos para poder interactuar con esas otras realidades o esas otras. Entiendo. Normalmente cuando realizas tus sesiones individuales, que tienes consultantes, ¿cuáles son las situaciones que te suelen traer o cuál es el motivo por el cual una persona puede solicitar tus servicios en una sesión? Bueno, en general se pueden bifurcar en muchas situaciones, muchos sucesos. Generalmente la persona viene porque tiene una inquietud, un sufrimiento, algo que no puede superar o algo que se repite que no le permite avanzar en el desarrollo de alguno de los aspectos de su vida. Pero bueno, lo más común, por decirlo, son situaciones traumáticas o dolorosas, muertes de seres queridos, roturas de vínculos, cualquier tipo de vínculos, trabas en algún aspecto de su vida, ya sea lo laboral, ya sea que no pueden avanzar. Sí, cuestiones que se repiten, o bueno, sí,
cuestiones que con vivencias que quizás pasaron hace mucho tiempo o no, pero que siguen muy presentes y de alguna u otra forma eso condiciona el bienestar de uno, ¿no? Entonces las personas vienen a buscar solucionar, sanar, destrabar, pero básicamente la mayoría de las consultas rondan por esas cuestiones y luego muchas veces también a través del tratamiento y a través de lo que va surgiendo en el trabajo llegamos hacia otros puntos de orígenes, ¿no? Que muchas veces en este mundo de lo terapéutico muchas veces sucede eso, ¿no? Uno viene con una cierta manifestación de un tema o de alguna cierta sintomatología o alguna cierta traba, como se lo quiera llamar, y a través de la terapia y del método que cada uno tenga para trabajar, llegamos a raíces en las que quizás no uníamos una cierta situación de ahora con un cierto hecho del pasado. ¿Te llega gente que no sabe por qué consultar y que simplemente es como con esa curiosidad de, bueno, yo quiero probar esto, no sé muy bien qué va a pasar? Son los menos, sí que llega gente que comunica que viene por curiosidad, pero yo creo que en la mayoría de los casos es más una imposibilidad de comunicar, porque quizás esa persona no tenga la claridad de por qué se está acercando, pero nadie va por curiosidad a un espacio de sanación. Claro, ¿sí? Siempre hay una motivación intrínseca, ¿no? Algo, digo, si bien también, más allá de que estemos mejor o peor, todos tenemos trabajos siempre que estamos haciendo internamente, entonces me resulta como poco curioso decir o ver lo que uno viene por curiosidad, pero eso, yo siempre creo que lo que sucede por detrás de esa expresión es quizás eso, no tener la claridad del todo o no reconocer del todo qué es lo que está pasando. Sí que hay una intención y casi hasta un instinto de acercarse a ese espacio y que puede estar camuflado de curiosidad, pero la curiosidad así del todo no considero que sea la razón. Normalmente cuando me dicen eso luego aparecen cosas bastante heavies, por decirlo de alguna forma, entonces terminamos un poco develando que atrás de la curiosidad había una necesidad de sanación, o de claridad, o de trabajo interno. Y muchas veces porque tú y yo ya hemos hablado, ya nos conocemos, yo sé que en tus sesiones recuperas lo que se llama fracturas del alma, que también haces limpiezas energéticas, tanto de personas como de espacios. ¿Puedes hablarnos un poquito así brevemente de cada una de estas herramientas? Porque todas, o de estos procesos mejor dicho, porque todos son sin plantas, que es el pequeño también enfoque que hemos puesto. Bueno, a ver, me cuesta un poco la síntesis a veces, pues, me gusta poder dejar en claro un poco todo, pero podemos empezar, bueno, vos arrancaste la charla de que íbamos a hablar, presentándola acerca de que íbamos a hablar de chamanismo sin plantas. Bueno, como nombramos recién, el chamanismo es un conjunto de prácticas y conocimientos de conexión espiritual. Normalmente en el chamanismo siempre hay una persona que trabaja con un estado alterado de conciencia para poder intervenir en estas distintas realidades. Dos formas principales de ingresar a este estado alterado de conciencia son con plantas que tienen psicoactivos, que se le llaman en el mundo del chamanismo plantas sagradas, como lo más conocido son la ayahuasca, los hongos, el peyote. Vale, esa es una forma, y la otra es a través del sonido del tambor, a través del sonido de las maracas o sonajeros, sonidos repetitivos que generan químicamente, está científicamente comprobado que generan que se liberen se segregan ciertas hormonas o se liberan ciertas glándulas, y eso genera un cambio en el estado del cuerpo y del semblante que permite que uno trabaje con otras partes de uno y entre en esos estados. Principalmente nosotros lo que utilizamos es estos instrumentos o cantos, que también se les llaman ícaros, o son cantos de poder, tienen muchas formas de nombrarse, pero utilizamos más que nada el sonido y estas herramientas. Y puntualmente el chamanismo que trabajamos nosotros, que es un chamanismo intercultural, es decir,
agrupa muchas prácticas y técnicas y métodos chamánicos de varias culturas en un mismo método de trabajo. Principalmente en las sesiones están apoyadas en dos técnicas puntuales y principales, que serían devolución de fracturas del alma, como dijiste vos, y limpieza energética, o nosotros llamamos extracción chamánica, que es quitar cualquier energía que esté en nosotros, en nuestra energía, y quitarla, ¿no? Si quieres, ahí te puedo hablar acerca de lo que son las fracturas del alma. Sí, creo que sería interesante, porque yo la primera vez que conocí tu trabajo, justamente este término me abrió como un nuevo pensamiento de, el alma se puede fracturar entonces, o sea, tenemos grietas por ahí, o hemos perdido trocitos a lo largo de nuestra existencia, y lo siguiente que pensé es, bueno, probablemente esto haya pasado cuando hemos experimentado algo traumático, algo doloroso, o algo que nos ha dejado muy en shock, ¿no? Totalmente. Para el chamanismo, la concepción del alma es, o sea, nosotros además de un cuerpo tenemos un doble energético, que es nuestra alma, como si, yo siempre digo, como si naciéramos con un tanque de combustible lleno, es nuestra energía vital, y sí que se puede partir en muchos pedazos. Podemos perder una partecita, muchas partes, o la totalidad, que eso implicaría una muerte física. Pero sí, como decías vos, a través de ciertos hechos traumáticos, donde estamos expuestos a niveles de sufrimiento, dolor, angustia, etc., perdemos una parte de nuestra energía, o varias partes, y esa energía se va. Muchas veces queda en esta realidad que el chamanismo llama mundo del medio, o se puede ir hacia otros lugares. Okay. Y el trabajo del chamán o el practicante de chamanismo uno de los trabajos es ir a recuperar esas partes de la energía, porque que nos falte una o varias partes de nuestra energía implica que perdamos nuestro poder personal, que perdamos nuestra vitalidad. Muchas veces nos sentimos perdidos, no tenemos la fuerza para continuar, o bueno, después puntualmente, dependiendo qué sean los sucesos que implicaron esas fracturas puntualmente, en qué se puede manifestar, lo que habíamos hablado un poquito antes, ¿no? En qué se puede expresar esa ausencia de esas partes, de esa energía. Entonces, sí, se puede fracturar en una o varias partes, y recuperarla es un poco la tarea que hacemos en el consultorio. Y una vez el chamán va a recoger esas partes, las regresa, se reintegran, entiendo, entonces se vuelven a coser o a unir en el alma de la persona, ¿no? Es como, vale, yo vine, la tengo aquí, toma, te la devuelvo, ¿no? Sí, cuando uno cuando hago el viaje, o hacemos el viaje para ir a buscar partes del alma de la persona que está consultando, una vez que se recuperan esas partes, con un determinado y puntual método y forma de trabajo para realizar esta tarea puntualmente, sí, se traen de nuevo y se soplan en el pecho y en la cabeza de la persona, y se hacen una especie de sellado para que esa energía se quede en la persona. Okay. Puede suceder que esa energía se vuelva a ir. Claro, llevaba tiempo. A veces sin sucede, estar en casa, porque ¿no? cuando son sucesos, sobre todo muy difíciles de conciliar para la persona, esas partes se van porque no soportaron esa realidad, estar en ese entorno y eso que sucedió. Entonces, en esos lugares encuentran una especie de alivio, por decirlo de una forma. Entonces, cuando traemos las partes, hay un pequeño riesgo de que esa energía se vuelva a ir, pero normalmente, si el trabajo está bien hecho y la persona que recibe las partes sigue un poco las indicaciones que nosotros solemos dar, que es las siguientes 48 horas de hacer el tratamiento o la sesión, se mantengan en calma, se cuiden, se mimen, se den espacios donde se sientan cómodos, ¿no? Como volver a abrazar eso que uno recupera, y darse un entorno seguro para que ese trabajo se asiente. Ese espacio. Sí, entonces, normalmente si se hacen bien las cosas de los dos lados, esa energía se queda, y lo que se siente posteriormente a la sesión es una sensación de completitud y una sensación de mucha entereza y de mucha vitalidad, porque en definitiva es lo que se recupera. Claro, recuperar. Yo puedo dar fe de eso. Yo recuerdo, yo he hecho 2 sesiones contigo y
para mí han sido muy distintas entre ellas, pero la primera sesión yo sentí que cuando salí al exterior era como, no quiero que nadie me mire, no quiero que nadie roce conmigo, es como me siento en este momento tan sensible, tan en transición de algo, que quiero llegar a mi casa, que fue lo que hice, me senté en el sofá, me estiré, daba el solecito y fue como casi como un estado meditativo en el que te das justamente ese espacio sin distractores, sin estímulos, como para que eso que se ha movido, que tú no entiendes muy bien en la primera sesión, pues vuelva a coger su lugar, ¿no? Y los días siguientes sí que sentí esta sensación, sí, como de más entereza, como de, ostras, estoy yo, más yo entera, más energía, que no sabes muy bien qué palabras ponerle, pero sientes que ha habido un antes y un después de la sesión, ¿no? Sí, total. O sea total. que es potente, sí. Y creo, bueno, está bueno también recalcar un poco siempre lo personal de las experiencias, ¿no? Cómo lo podemos vivir cada uno es muy subjetivo, si bien seguramente hay un hilo conductor en lo que lo hay, en lo que uno percibe durante y posterior a una sesión. Eso, sí. Y para una misma persona quizás no es lo mismo una sesión que otra, también muchamente depende de cómo está la persona en ese momento, qué es lo que se está tratando, qué tema se está tocando. Muchas veces uno puede salir de una sesión e irse tranquilamente a trabajar o a estudiar. A mí también en mi búsqueda personal, en lo terapéutico, este método de trabajo y estas herramientas las veo y las siento muy compatibles con la contemporaneidad que vivimos, ¿no? Sin desmerecer o necesidad de comparar con otras terapias o quizás, sobre todo dentro del mundo del chamanismo, ¿no? Lo que hablamos de ceremonias de plantas, donde son experiencias muy sagradas para mí, también muy interesantes, muy valiosas y de herramientas muy valiosas, ni hablar, pero siento que requieren otra cantidad de tiempo y de energía para poder darle a ese proceso, después, tal cual. Y una de las cosas que me atrapó mucho de entrada con este conocimiento y esta forma de trabajar es que lo siento muy compatible con nuestra contemporaneidad, ¿no? En esto de que de repente, bueno, salimos de una sesión y tenemos que o ir a cuidar a nuestros hijos o a nuestra gente, o ir a trabajar o ir a estudiar. Y puedes hacerlo perfectamente. Sí, obviamente puede haber alguna sesión donde uno necesite o requiera salir y estar solo en tranquilidad para percibirse o cuidarse de tal forma, lo mismo como cuando uno sale de una sesión del psicólogo, hay sesiones que uno necesita estar más tranquilo, su break ahí, o que quizás salís y estás directamente disponible para seguir haciendo otras cosas que impliquen estar en equipo o funcionar colectivamente con otras situaciones. Pero sí, me parece muy compatible con nuestra contemporaneidad. Hemos hablado de lo que son fracturas del alma, has hablado un poquito de las herramientas físicas que utiliza el chamán, y a mí me gustaría, que esto es algo que siempre pregunto en los conversatorios, que nos cuentes un poquito qué sucede dentro de una sesión tuya, ¿no? Porque yo la primera vez llegué y no tenía ni idea y como que todo te viene de nuevas, ¿no? Incluso con otras terapias también, cuando la gente no la ha recibido, no saben qué va a pasar. Total. Y muchas veces hay una tensión ahí, ¿no? Y me gustaría que hoy compartieras brevemente qué sucede dentro de una sesión contigo. Bueno, el formato principal de la sesión, que dura de unos 40 a 60 minutos, normalmente entre 40 minutos y una hora es lo que dura la sesión. Tenemos una pequeña conversación previa de 10-15 minutos, donde la persona plantea por qué se acerca, si es que lo tiene bien en claro o no. Y también es un montón después, si tiene alguna duda, es la primera vez que viene y me quiere hacer alguna pregunta, yo también le comento un poco lo que estamos charlando ahora, sobre todo lo que vamos a realizar. Y luego de esa pequeña charla viene en sí el trabajo más concreto, que es el que realizamos puntualmente del viaje chamánico, como llamamos nosotros, donde pongo a sonar un sonido de tambores, a veces toco un poco yo el tambor. La persona se recuesta y luego de entrar en estado de conciencia acrecentado, me recuesto del lado de la persona y hago el viaje, ¿no? Físicamente estoy quieto. Luego de que
haga lo que tenga que hacer durante el viaje, vuelvo para devolverle estas partes, darle esta energía que recuperamos y que recuperamos de la persona. Y también la otra parte que no hablamos mucho recién, pero que es limpiar energéticamente a la persona. Lo nombramos, pero eso. Entonces, volviendo al limpio, son unos 10-15 minutos de charla, el viaje en sí que dura hasta media hora máximo, y luego hay una instancia de devolución que dura unos 10-15 minutos, donde se le cuenta al paciente o a la paciente lo que trabajamos. Sí. Okay. Realmente la persona no tiene que hacer nada, ¿no? No. En ese estado de estar tumbado con los ojos cerrados. Sí, el rol del paciente en este caso podríamos decir que es un rol pasivo, en el sentido de que no tiene ni que intentar ver ni sentir nada en particular, ni tiene que hacer nada en particular, más que estar lo más relajado posible y abierto a recibir lo que tenga que recibir. ¿Sí? A diferencia de otras terapias que a veces sí ponen al paciente en un rol más activo, por decirlo de una forma, pero sí, en este caso no. A veces puede que a una persona le haga hacer un corte de lazos, por ejemplo, que sí implica que la persona se mueva y ponga la conciencia en hacer algo puntual. Okay. Entonces digo, normalmente es más desde esa pasividad, pero a veces hay casos. Sí. Okay. Entonces, recapitulando, la persona llega sabiendo o sin saber por qué ha estado ahí, hay una pequeña entrevista para tú saber la circunstancia que lo trae a tu consulta, la persona después se tumba en el suelo, tú haces tu entrada, si está alterada la conciencia, te tumbas al lado, contacto con contacto, esa persona no tiene que hacer nada más allá que dejarse fluir, tú haces tu trabajo en el otro mundo y traes estas fracturas y haces estas limpiezas que después devuelves a la persona. Tú te levantas y después sí que hay un intercambio verbal donde tú explicas o cuentas. Y al finalizar le doy la devolución de lo que se trabajó. Exacto. De lo que se trabajó y de lo que hicimos, sí. Y como última pregunta, ¿puede resolverse en una sesión la situación o como en otras terapias varía un poco en función de lo que la persona te traiga, que sea necesario hacer otras sesiones? Muchas veces se ha resuelto lo que la persona viene a trabajar en una sesión y muchas veces necesitamos... Normalmente de 3 a 4 sesiones intentamos hacer como tratamiento, como casi cualquier terapia busca ir profundizando. Exacto, capa ¿sí? por capa. Entonces, siempre aclaro esto. De 3 a 4 sesiones como tratamiento es lo mejor. Una es mejor que ninguna, eso siempre. Y en respuesta a tu pregunta, sí, a veces se encuentra la solución en una sola sesión y a veces se necesitan algunas más. Y a veces hay soluciones que también no llegan en la totalidad, ¿no? Quizás digo... hay cuestiones muy se complejas. Mueve algo, no vamos a decir que siempre se encuentra una solución. Sí, aquí no hay totalitarismo, ¿no? Cada caso es especial y único. Entender que, claro, en ese sentido, pero sí, va a depender mucho del tema puntual que trabajemos y de la circunstancia puntual de esa persona y la energía disponible también que haya para que eso se solucione en una o en varias sesiones. Ok, súper. Pues podéis encontrar a Valentín aquí en el Centro Kipu, os dejaré por ahí abajo después tanto su Instagram como su contacto y pues muchas gracias por habernos escuchado y gracias Valentín por haber venido. Gracias a vos, Nati, vengan a Kipu, gracias por escucharnos, un placer.